Ahora sí lo podemos ver, hermano Lucio. Alex también está aquí con nosotros, bienvenido Alex. Samircito también bienvenido. Armando. Ahora sí. Hermano Brian. Bien, ingresó por fin. Bien, sí. Ahora sí los veo. Hermano Brian, esperamos quizá un minuto o unos 2 minutos para conectarse con unos más que la hermana Verónica creo que estaba. Perfecto. Ya, está bien, correcto. Esperaremos un minuto. Quizá hermano Brian podría estar algunas palabras así antes de normalmente compartirnos un poco experiencia, compartir un poquito nuevamente lo que estaba diciendo anterior sobre la preparación que usted tiene o la labor que está desarrollando, más o menos poder conocerlo también un poco más. Todos los que estamos, excepto Nelson, estamos en Cusco, ¿no? Bueno, estamos en Perú en todo. Todos pertenecen a la Iglesia Evangélica Peruana aquí en la ciudad en el distrito de Santiago. Entonces también quisiéramos conocerlo a usted, hermano, un poquito más. Bien, sí. ¿Qué les puedo contar? Acerca de mi preparación, tengo una preparación teológica en teología, en el mismo seminario que Nelson. Acabé hace 2 años la licenciatura y también he estudiado cursos de orientación familiar y también junto con Nelson estudiando ciencias de la educación, un profesorado en ciencias de la educación. Con respecto a la obra, al servicio en la obra del Señor, sirvo en algunos seminarios como profe de algunas materias de teología, especialmente Nuevo Testamento y hermenéutica, interpretación bíblica. Y después estamos en proyecto de plantación de una obra en un lugar difícil acá en Buenos Aires, que esa en realidad fue una de las razones más fuertes por las que yo me quedé en Buenos Aires y no regresé al sur a mi ciudad de origen. Mientras era estudiante, en el primer año acá en el seminario, nos piden que nos involucremos en alguna tarea de servicio, y una de las tareas que hice, ni bien empecé a involucrarme, fue trabajar en ese lugar con los niños. Y al pasar el tiempo el Señor fue colocando una carga en mi corazón por ese barrio, por esa comunidad que se llama La Candela, y esa fue una de las razones principales por las que me quedé en Buenos Aires. Actualmente estamos detenidos también por la cuarentena, pero el proyecto, el sueño que tenemos en el corazón es poder ver una iglesia plantada en esa comunidad. Así que en esos intentos estamos, aprendiendo y buscando la guía del Señor para que eso suceda, que el nombre del Señor sea glorificado en esa villa. No sé cómo le llaman en Perú a las comunidades pobres. Acá en Buenos Aires se le dice villas. No sé en Cusco cómo será. Centro poblado le dicen, centro poblado, pueblo, algo así. Ah, está bien, bueno, es un lugar así, capaz que en otra oportunidad pueda mostrarles alguna foto o algo de este lugar. Y básicamente es eso lo que estoy haciendo. Hermano Brian, muchas gracias por esa introducción. Yo creo que con esas palabras y al menos con esa presentación, ahora sí ya podemos iniciar con la exposición que usted ha preparado para poder nosotros compartir. Y después al terminar,
para que todos podamos participar e interactuar. Vamos a tener quizás un tiempo en el que quizás podamos consultarle algo y usted también nos pueda, bueno, no ayudar en el contexto de la preparación que usted tiene y quizás nos pueda orientar también un poco más, ¿no? A través de la palabra. Hermano Brian, adelante. Claro. Bueno, hermanos, va a ser una alegría compartir la palabra del Señor con ustedes. Si les parece, y los que tengan una Biblia cerca, podemos ir al libro de Segunda de Reyes. ¿Se escucha bien? Sí, creo que sí. Sí, lo escucho, al menos yo, a Claro. ver, por favor, confirmen. Ya está. Yo creo que sí. Ya. El segundo libro de Reyes, entonces. Ahí el hermano Alex puso que se escucha. El tema que Nelson me había planteado era cómo, como cristianos, vivir en un mundo caído, ¿verdad? Cómo podemos desempeñarnos o llevar adelante nuestra vida en un contexto de un mundo caído. Y eso me recordó mientras le pedía al Señor que pusiera en mi corazón una palabra para compartir con ustedes. Me recordó una situación en la que hace tiempo atrás, cuando meditaba en este texto, lo primero que me llamó la atención fue la situación caída en la que se encontraban en ese momento el pueblo de Israel. Así que les pido que vayamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 6. El texto es un poco extenso porque me interesa toda la historia para que podamos ver entender todo lo que estaba sucediendo. Así que les animo a los que tengan Biblia que puedan seguirme ahí con la lectura, y si no, de todas formas yo lo voy a leer. Comienza en el capítulo 6, versículo 24, y después el capítulo 7 completo. No vamos a exponer minuciosamente cada uno de los versículos, pero me gustaría que podamos hacerle una lectura completa para poder ver la historia desde principio a fin. Y después, cada uno, si tiene ese deseo, puede meditarla en profundidad, todo ese capítulo que da para conversar mucho más de lo que vamos a poder hablar en nuestro tiempo, ¿no? ¿Les parece si hacemos una oración para que el Señor nos guíe en la lectura y en la meditación de la palabra? Señor, clamamos en este tiempo por esa función tan hermosa de tu Espíritu Santo de enseñar en nuestro corazón aquellas cosas, Señor, que glorifican la persona de nuestro Señor Jesucristo en este día tan especial, que recordamos el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Padre, te ruego que tú puedas usar estos medios para que tu palabra sea predicada, para que quede guardado en el corazón de cada uno de nosotros y podamos vivir en consecuencia al llamado y a la apelación que tú nos hagas en esta noche que nos has regalado por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos una en el deseo que tenemos de glorificarte y ser edificados por tu palabra, y que cada uno de nosotros pueda entender y guardar en su corazón única y exclusivamente aquello que en esta noche esté en tu deseo que sea compartido. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, leemos, ¿les parece? 6 a partir del 24. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, que personalmente me gusta para las historias, me gusta esta versión. Dice la palabra del Señor: tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía casi por 80 piezas de plata, y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor el rey, por favor, ayúdeme», le dijo. Y él le respondió: «Si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó: «¿Qué te pasa?». Y ella le contestó: «Esta mujer me dijo: mira, comámonos a tu hijo hoy
y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente yo le dije, bueno, mata a tu hijo ahora para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel, en señal de luto. Entonces el rey juró que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo, versículo 32, estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a sus ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Eliseo le respondió, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina seleccionada costarán apenas una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Bueno, antes de leer el capítulo 7, me gustaría poder pensar brevemente la situación por la que estaba viviendo, pasando el pueblo de Israel, ¿no? Ya sabemos que para este tiempo el pueblo de Israel estaba dividido, los reinos, el reino de Judá con su capital Jerusalén por un lado, y por otro lado el reino de Israel con la capital de Samaria. Y la situación en la que se encontraban era una situación de sitio. No sé si en este tiempo eso sigue siendo usado como estrategia de guerra, pero en ese tiempo era algo muy común, que consistía con hacer como un anillo de soldados alrededor de la ciudad para que entre ellos mismos se fueran destruyendo, porque claramente, y hoy un poco estamos viendo las dificultades por esta situación del coronavirus, que hay muchas personas que tienen que estar adentro de sus casas, por ejemplo, y la primera situación problemática que hay con algunas personas es que no pueden salir a trabajar, entonces lo primero que comienza a faltar es el alimento dentro de las casas. Y eso era una de las cosas que empezó a suceder en ese tiempo, que entró en un hambre gravísimo. Y nosotros lo podemos ver ahí, que 80 piezas de plata salía a la cabeza de un burro, que era algo que pregunté a algunas personas que conocían los burros, y es algo que no tiene mucha carne. No sé si en Cusco se suele comer el burro, pero pregunté en una zona que sí se comía el burro, y me decían que no tiene mucha carne. No se come, me dice Alex ahí. Hay ciertas zonas, por ejemplo, en el norte de Argentina, consulté de este texto en Tucumán, en una provincia del norte, y ahí me comentaron que realmente el burro solo lo comen la gente que realmente tiene muchísima necesidad, porque es algo que no tiene mucha carne, no tiene prácticamente nada de carne. Entonces, eso que no tiene casi carne salía a 80 piezas de plata, que es un valor sumamente caro. Digamos que era lo que comían los que tenían dinero, los que tenían más plata en ese tiempo podían comer una cabeza de burro. Y aquellos que no tenían plata podían comer estiércol de paloma, 200 mililitros de estiércol de paloma, o sea, la materia fecal, los desechos de una paloma, se estaban vendiendo para comer por 5 piezas de plata. O sea, aún así ese desecho tenía un costo por la situación de pobreza, de hambre, en la cual el ejército sirio los estaba sometiendo por haberlos encerrado, y empezó a haber pobreza. Tan grave era la pobreza que el texto bíblico nos deja ver la situación de la mujer
una situación de canibalismo que seguramente nos llama a todos la atención cuando leemos ese texto. Una mujer discutiendo frente al rey porque habían hecho un trato de que un día nos comíamos al hijo de una y al otro día nos comemos al hijo de la otra, y se comieron un día al hijo de una mujer y al día siguiente la mujer no cumplió su trato y escondió a su hijo para que no se lo comieran. Bueno, esta es la situación en la que el reino de Israel se encontraba, una pobreza absoluta, un hambre tan terrible que los había empezado a llevar a cometer prácticas como comer estiércol de paloma o como incluso recurrir al canibalismo. En este contexto es que aparece ahora en el capítulo 7, desde el versículo 3 en adelante, unos leprosos, que lo que la historia nos está queriendo mostrar acá es cómo reacciona un grupo social aún más bajo que aquellos que comían caca de paloma, podemos decir así. Tenemos la clase alta, supongamos, la clase social alta estaba en este tiempo comiendo una cabeza de burro porque podían pagar 80 piezas de plata. La clase media o media para abajo estaban comiendo caca de paloma, estiércol de paloma, por 5 piezas de plata. Y lo que la historia nos va a mostrar ahora es, bueno, cómo afectó esta situación de hambre a una clase social aún más baja, que eran los leprosos, los marginados, por haber tenido esa enfermedad de lepra, por la cual ellos tenían que vivir fuera de la ciudad y no podían tener ningún tipo de contacto con la sociedad para evitar el contagio. Así que ellos vivían de las puertas de la ciudad para afuera, y ahora el texto bíblico nos va a permitir ver cómo afectó a ellos. Así que seguimos leyendo, ¿les parece? Desde el versículo 3 en adelante. Dice: sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Es decir, estos leprosos hicieron una cuenta y dijeron: si nos quedamos acá, nos morimos de hambre. Generalmente los leprosos se alimentaban de la basura, se alimentaban de los restos de comida que podía haber en la basura, pero imagínense que en una sociedad en la que se están comiendo los hijos y están comiendo el estiércol de paloma, imagínense que la basura que desechen no va a tener mucha comida, no va a haber muchas cosas para que los leprosos puedan alimentarse. Entonces lo que los leprosos dicen es: si volvemos a la ciudad nos vamos a morir de hambre ahí. Si nos quedamos acá nos vamos a morir de hambre. Entonces vayamos al ejército enemigo y si nos matan, bueno, ya estábamos casi que destinados a morir, pero y si no, podemos ver si podemos salir o qué puede pasar. Así que empiezan en el versículo 5 a ir hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie, dice. Versículo 6, porque el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, versículo 9, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad, pensaron. Vamos, regresemos al palacio
y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey, versículo 12, se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales, yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces, uno de sus oficiales le dijo, deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Versículo 16. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 3 kilos de harina seleccionada por solo una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta. Este era el mismo funcionario que no había creído, y Eliseo le dice en el versículo 2 que lo iba a ver con sus propios ojos, pero que no iba a poder comer nada de ese botín. Y miren lo que le sucede acá. El rey le pide a ese funcionario que atendiera para que controlara las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron, lo pisotearon y el hombre así murió. Imagínense una multitud de gente que está con hambre, le ponen a un hombre en la puerta para controlar, bueno, cuánto vas a comer cada día, cuánto puedes agarrar. Bueno, la gente no respetó nada, atropelló la puerta y lo pisaron al funcionario y murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. Versículo 18. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina seleccionada costarán una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido, esto sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, y el hombre de Dios había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue, las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Esta es la historia que quería que compartamos y que el Señor pudiera poner en nuestros corazones para reflexionar. Esta historia no deja de traer a mi mente comparaciones con el Evangelio y en cómo un cristiano reacciona y debería vivir frente a un contexto difícil o a un contexto de un mundo caído. En primer lugar, la situación de hambruna, la situación de hambre espiritual, la situación de crisis, de depravación en la que estos seres se vieron, empezaron a practicar por el hambre y por la situación, a mí me hace pensar en la vida de cualquier ser humano antes de conocer a Cristo. La palabra nos enseña que estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, esa condición deplorable de la sociedad me ilustra a mí nuestra situación espiritual sin el Señor. Estar muertos en delitos y pecados. Y acá encuentro mi primer pensamiento acerca de cómo debemos vivir en un mundo caído. Y pueden pararme si en algún momento estoy hablando muy, muy rápido o no me estoy dando a entender, me hacen alguna seña ahí y vamos de vuelta. Pero lo primero que creo que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios, para vivir en un mundo caído, es identificarnos con los leprosos. Este es mi primer pensamiento acerca de este texto.
y para vivir en un mundo caído, identificarnos con leprosos. A veces, no sé si les pasa en Cusco, pero a veces podemos tener esa tendencia a creer que tenemos algo diferente al mundo caído. Es decir, que los cristianos tenemos algún tipo de estatus especial y que los demás son los del mundo caído y nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto, somos mejores que el mundo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con leprosos. Es decir, yo era un leproso, yo era parte de ese mundo caído, yo estaba en la misma condición que ellos, y la única cosa que me diferencia de ese mundo caído ahora es la presencia de Dios. No sé si recuerdan el texto donde Moisés de alguna manera discute con Dios cuando Dios se enoja porque habían hecho el becerro de oro y les dice, ustedes vayan adelante, yo voy a cumplir lo que dije, les voy a dar la tierra, pero yo no voy a ir con ustedes, dice en Éxodo 33, capítulo 33, versículo 15, creo. Y ahí Moisés, ¿qué le responde? Yo no me muevo a ningún lado si tu presencia no va con nosotros, porque lo único que hace la diferencia entre nosotros y esos pueblos que están ahí es tu presencia en nosotros. ¿Qué estaba entendiendo Moisés? Si vos retirás tu presencia de nosotros, somos exactamente igual que cualquier otro pueblo. Es decir, el pueblo de Israel no tiene nada de especial, nada de mejor que el resto de los pueblos, que el resto del mundo caído, si queremos decirlo, si no fuera porque la presencia de Dios está en nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Por eso me parece que el primer punto de vivir en un mundo caído es identificarnos como leprosos, identificar que sin el Señor nuestra vida era completamente muerta en delitos, en pecados, que nosotros estábamos espiritualmente en esa misma situación que el pueblo de Israel estaba, comiéndose unos a otros, buscando, alimentándose con estiércol de paloma. Nuestra situación de leprosos espirituales, me parece que es importante reconocer en este tiempo que lo único que nos diferencia es la presencia de Dios en nosotros. Después de eso, nosotros éramos también y estábamos en una condición igual de deplorable. Pero nosotros, bueno, nos acercamos al Señor, el Señor salvó nuestro corazón por gracia, ahora su presencia está en cada uno de nosotros. Lo segundo que los leprosos me dan de enseñanza de cómo vivir en un mundo caído es tener audacia. Audacia, es coraje. Esa situación que ellos, como leprosos que eran, enfrentaron de ir hacia el ejército enemigo para buscar satisfacer esa hambre que ellos tenían, requería de audacia. Si iban a la ciudad los podían expulsar, los podían sacar para afuera de la ciudad y podía ser feo, pero ir hacia un ejército enemigo, piensen ustedes si no era una situación que requería de mucha valentía. No sería muy difícil matar a un leproso que vendría caminando despacio con todo su cuerpo lastimado, requería de audacia. Creo que para vivir en un mundo caído, mis hermanos, necesitamos de audacia, de valentía para ir en pos de bendiciones espirituales o en pos de un crecimiento espiritual para nuestra vida. Me recuerda las palabras de Jesús de que el reino de Dios lo arrebatan los violentos, o que si hay alguna parte de tu cuerpo que es ocasión de caer, quítatela. Y esto me hace pensar que el reino de Dios necesita valentía en un mundo caído. Si yo quiero luchar contra un pecado, en un mundo que me va a presionar con el pecado, aunque yo sea cristiano, me va a querer asfixiar con el pecado. Para luchar contra un pecado necesito audacia, necesito coraje. Para ir en búsqueda de un crecimiento de la iglesia, de un crecimiento del reino de Dios, en una situación de un mundo caído como la que nosotros estamos, necesitamos audacia, necesitamos coraje, necesitamos tomar estas decisiones valientes que los leprosos dijeron, bueno, parémonos y vamos hacia adelante en búsqueda de lo que puede haber más adelante. Una audacia. Entonces, creo que en primer lugar, identificarnos como leprosos
que eso va a hacer que valoremos la presencia de Dios en nuestras vidas, que es lo único que nos diferencia del resto del mundo. Y en segundo lugar, creo que la iglesia de Jesús tiene que tener audacia, tiene que tener coraje para luchar contra su propio pecado, para alcanzar un crecimiento en nuestra santificación, que es progresiva, y para alcanzar cualquier crecimiento en la obra del Señor. Audacia. No quiero que se nos termine el tiempo de otra sesión más, así que voy a ir contando lo más importante. Y antes de llegar al punto final, hay un punto más. Creo que entonces primero identificarnos como leprosos para valorar la presencia de Dios en nosotros, tener audacia, valentía para cualquier esfuerzo en la santidad o en la predicación del Evangelio, que al estar en un contexto de un mundo caído va a ser requerido que seamos valientes, que seamos audaces para luchar contra el pecado y para avanzar en el crecimiento de la obra. Pero en tercer lugar, comer, saciarse. Me parece que es muy importante en un contexto de un mundo caído. Los leprosos llegaron y ¿qué hicieron? Empezaron a comer, se empezaron a poner sus mejores ropas, es decir, empezaron a disfrutar las bendiciones que la victoria de Dios había obtenido para ellos. Ellos no hicieron absolutamente nada para ganar, simplemente empezaron a caminar. De la misma forma que para nosotros ser salvos y tener todas las bendiciones espirituales que tenemos, no hicimos absolutamente nada porque las ganamos en Cristo Jesús, como el libro de Efesios nos dice y nos cuenta la posición en la que fuimos puestos por poner nuestra fe en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Se nos abrió un abanico de bendiciones, de riquezas espirituales que son obtenidas simplemente por la fe. Y creo que un cristiano en un mundo caído tiene que aprender a saciarse de esas bendiciones, que tengo que aprender a comer de esas bendiciones. Y en esto hago énfasis en poder disfrutar las bendiciones que tenemos de Dios, poder disfrutar a Dios mismo, poder realmente saciarnos de Dios por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con nuestros hermanos, por medio de un servicio, por medio del congregar en la iglesia. Me parece que es de vital importancia que así como los leprosos llegaron y empezaron a comer, nosotros podamos ser satisfechos con Dios, satisfacer nuestra alma en Dios, es decir, dejar de querer ir a buscar estiércol de paloma, dejar de querer comer una cabeza de burro que no tiene carne, dejar de querer comerme a mi prójimo, sino que esa sed, que en mi ilustración con el Evangelio hablo de una sed espiritual, de un hambre espiritual, pueda ser saciada en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo, saciarnos, buscar en la Biblia cómo podemos hacer para ser alimentados hasta que nos hartemos de comer de Dios, que esa es la invitación que Jesús nos hace. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan los que tengan hambre, vengan los que tengan sed, que yo les voy a dar de comer, que yo les voy a dar de beber. Me parece que es de vital importancia para poder ir al último punto, que es la conciencia que los leprosos generaron en su mente. Se miraron y dijeron, algo estamos haciendo mal. Nos cansamos de comer, es un día de buenas noticias, que es el Evangelio también, y no le estamos diciendo a nadie. Ese es el último paso para mí, de cómo vivir en un mundo caído. Después de que nos satisfacimos en Jesús, que nos satisfacemos en Dios, que disfrutamos de Él, de todo lo que Él es en su plenitud para nosotros, que a pesar de nuestra pobreza, de que no tenemos nada, pero lo poseemos todo, como dice Pablo en 2 de Corintios 6, estamos como pobres, no tenemos nada, pero lo tenemos todo, somos pobres, pero enriquecemos a muchos. Esa decisión que los leprosos tomaron al final de ir y contarle a los otros, los hizo pasar de ser mendigos a ser personas que compartían tesoros, pasar de ser pobres a tener abundantes riquezas, pasar de tener hambre a tener comida en abundancia, de tener ropa de harapos, ropa rota, a tener una vestimenta de buena calidad. Y finalmente ellos fueron valientes para contarle a otros que sabían que tenían hambre,
pero no sabían dónde encontrar la comida. Este es mi último punto que quería compartir, hermanos. La valentía de alguien que comió, de alguien que se satisfació con la persona de Dios, que sea valiente para ir simplemente con una actitud humilde, de decir, yo soy un leproso igual que ustedes, salí de un mundo de igual que ustedes, somos del mismo pueblo, somos del mismo palo, pero encontré el lugar donde podía satisfacer mi hambre y satisfacer mi sed. Y así fue que termina esa historia, con los leprosos retornando a contarle a otros con valentía de vuelta dónde habían encontrado comida. Me parece que es importante para un mundo caído, que sabe que tiene hambre espiritual, que está buscando comida en lugares equivocados, que nuestro mundo espiritualmente está comiendo caca de paloma, está comiendo cabeza de burro, está comiendo a sus hijos, están comiéndose unos a otros, cuando podrían comer y beber de la fuente que nosotros encontramos, que es de Jesucristo. Entonces, después de nosotros realmente entender que Jesucristo sacia nuestra sed, ahí ir y contarlo. Creo que cuando alguien primero satisface su propia hambre, su propia sed, la forma en la que lo comparta va a tener un impacto diferente. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero eso es lo que quería compartirles en estos minutos. No sé si hay algo que quisieran, si nos queda tiempo, creo que se va a cortar de vuelta. Hermano Joel, ¿cómo estamos? Bien, creo que hasta esta parte, hermano Brian, gracias, pero vamos a tener una reunión más ahora mismo